Buenos días. Acérquense sin prisa, pero con atención. Busquen un lugar desde el cual puedan ver bien la pizarra, porque hoy no pienso usarla como adorno. Hoy vamos a pensar, y pensar en serio siempre deja marcas. Si no encuentran una silla, el suelo cumplirá su función. La gravedad, hasta ahora, nunca me ha fallado. Me complace ver tantas caras nuevas. Tantas mentes que todavía no han sido convencidas de que el universo es aburrido o completamente entendido. No estamos aquí para repetir lo que dicen los libros de texto que pesan más de lo que explican. Esos libros tienen su utilidad, no lo niego, pero suelen presentar la ciencia como un cementerio de verdades terminadas, cuando en realidad es un campo de batalla lleno de preguntas abiertas. Hoy no quiero que memoricen nada, quiero algo mucho más peligroso. Que entiendan, la física, como yo la concibo, no empieza con ecuaciones, empieza con una molestia mental, con esa sensación incómoda que aparece cuando algo no encaja del todo. Si no sienten esa incomodidad, no están haciendo física, solo están copiando símbolos, y los símbolos, por sí solos, no significan nada, son sombras de ideas, taquigrafía del pensamiento. Durante años he observado cómo la educación convierte a personas inteligentes en operadores de recetas. Se les da una fórmula, se les indican los pasos, se sustituyen números como quien sigue instrucciones para armar un mueble, y al final se obtiene un resultado. Si coincide con el del profesor, se celebra, pero casi nadie se detiene a preguntar por qué esa receta funciona. Y eso es una pérdida enorme, porque la naturaleza no funciona como un recetario, funciona como un juego profundo, elegante y despiadado. Las matemáticas son las reglas del juego, no el juego mismo. Y si no entienden que se está jugando, las reglas se vuelven jeroglíficos sin alma. Muchos de ustedes ya sienten miedo cuando escuchan palabras como cálculo, derivada o ecuación diferencial. Se les ha hecho creer que eso pertenece a una élite de mentes privilegiadas. Permítanme desmontar esa idea ahora mismo. El cálculo no es más que sentido común llevado a su forma más precisa. Es la herramienta que inventamos cuando nos dimos cuenta de que el mundo cambia continuamente, y que describir ese cambio requería algo más sutil que líneas quietas y figuras inmóviles. Si el universo fuera una fotografía congelada, bastaría con la geometría de los antiguos griegos, triángulos perfectos, círculos eternos, proporciones inmóviles. Pero el universo no se queda quieto, los planetas no se detienen a esperar que los midamos. El calor se escapa, los cuerpos caen, los ríos fluyen, los átomos vibran, ustedes envejecen. Todo está en movimiento, incluso cuando parece estar en reposo. Para describir ese movimiento, necesitamos comprender el cambio instante a instante. Imaginen ahora un carruaje moderno, uno de esos artefactos ruidosos que avanzan sobre ruedas. Frente a ustedes hay un indicador de velocidad. Marca, digamos, 60 millas por hora. Todos creen entender qué significa eso. Si mantengo esta velocidad durante una hora, recorreré 60 millas. Correcto. Pero esa explicación esquiva la pregunta más interesante. ¿Qué significa ir a 60 millas por hora en un instante exacto? En el preciso momento en que pasan junto a un poste, el tiempo no transcurre. Un instante no tiene duración. Si el tiempo no pasa, el carruaje no se mueve, y sin embargo, el indicador insiste en que hay velocidad. Este problema atormentó a filósofos durante siglos. Y la clave está en comprender que no hablamos de un instante aislado, sino de lo que ocurre en un intervalo de tiempo cada vez más pequeño. No cero, pero casi. Observamos cómo cambia la posición en un fragmento diminuto de tiempo. Eso es una derivada, no es magia, no es un conjuro matemático, es mirar el cambio con lupa. Cada vez que derivan una función, no están haciendo un ritual extraño, están preguntando algo muy simple. ¿Qué tan rápido está cambiando esto justo ahora? Cuando el álgebra los abrume, vuelvan a esta imagen. El cálculo solo formaliza esa pregunta. Ahora pensemos en el proceso inverso. Supongamos que el indicador de velocidad está roto y la aguja salta sin orden. Van rápido, luego lento, luego frenan.
El movimiento es caótico, pero aún así, al final del viaje, saben cuánta distancia recorrieron. ¿Cómo? Sumando todos los pequeños tramos. Cada segundo aporta un pedacito. Al unirlos, obtienen el total. Eso es integrar. Integrar no es más que sumar fragmentos infinitesimales para reconstruir el todo, cortar el movimiento en rebanadas para entenderlo o volver a unirlas para ver el resultado completo. Derivar e integrar son procesos opuestos, pero profundamente conectados. Esa conexión es una de las columnas sobre las que se sostiene toda la física moderna. Los símbolos que ven en los libros no son el objetivo, son abreviaturas. Sirven para no escribir párrafos enteros cada vez que queremos describir algo tan simple como la caída de una manzana. Y sí, hablemos de manzanas. Durante siglos, el universo pareció una máquina perfecta, un mecanismo preciso, casi divino. Mis leyes describían con notable exactitud el movimiento de los cuerpos, desde una piedra cayendo hasta los planetas orbitando el Sol. Funcionaban tan bien que muchos pensaron que habíamos llegado al final del camino. Si queríamos predecir un eclipse, lo hacíamos. Si queríamos calcular la trayectoria de un proyectil o diseñar una máquina, mis ecuaciones respondían sin titubear. El sentido común parecía gobernar la realidad, y una parte esencial de ese sentido común era cómo entendíamos el movimiento relativo. Imaginen que viajan en un tren suave, sin sacudidas, a velocidad constante. Cierran las cortinas. Dentro del vagón no hay experimento mecánico que les diga si se mueven o están quietos. Pueden lanzar una moneda al aire y atraparla. Todo funciona igual que si el tren estuviera detenido. Esto ya lo había entendido Galileo. Las leyes de la física no distinguen entre reposo y movimiento uniforme. Ahora abran las cortinas. El tren avanza a gran velocidad. Lanzan una pelota hacia adelante. Para ustedes, la pelota se aleja a cierta velocidad. Para un observador en el campo, esa velocidad se suma a la del tren. Todo encaja, las velocidades se suman. Así funciona el mundo. O eso creíamos. Durante siglos nadie lo cuestionó. Los ingenieros construyeron el mundo con estas ideas. Todo parecía ordenado, predecible, estable. Pero la naturaleza tiene un sentido del humor peculiar. Le gusta esconder sus secretos en los lugares más familiares. A finales del siglo XIX, cuando muchos físicos pensaban que la tarea estaba prácticamente terminada, apareció una grieta, y esa grieta tenía nombre: luz. Un escocés brillante, James Clerk Maxwell, unificó la electricidad y el magnetismo en un conjunto de ecuaciones tan elegantes que uno casi podría admirarlas como una obra de arte. De esas ecuaciones surgía algo inesperado: ondas electromagnéticas que viajaban a una velocidad fija. Al calcularla, Maxwell obtuvo un número sorprendente: aproximadamente 300.0 kilómetros por segundo, exactamente la velocidad de la luz. La conclusión era inevitable: la luz era una onda electromagnética, pero las ecuaciones decían algo más inquietante. No importaba quién emitiera la luz, no importaba cómo se moviera la fuente, la velocidad era siempre la misma. No velocidad relativa a, simplemente, la velocidad es esa. Aquí el sentido común empezó a protestar. Si corro tras la luz, debería verla más lenta. Si avanzo hacia ella, debería alcanzarla antes. Pero la luz no obedecía. Se realizaron experimentos. Michelson y Morley intentaron medir el movimiento de la Tierra a través del espacio, como quien detecta el viento, sacando la cabeza por la ventana. No encontraron nada. La velocidad de la luz era siempre la misma, en todas direcciones. Esto no era un detalle menor. Era una bomba conceptual. Significaba que algo profundamente arraigado en nuestra forma de entender el mundo estaba equivocado. Los físicos de la época no estaban cómodos con esta situación. Cuando un resultado experimental contradice el sentido común, hay dos opciones: o el experimento está mal hecho, o el sentido común necesita una revisión urgente. Durante un tiempo, se intentó salvar lo segundo, inventando entidades invisibles. Se habló del éter, un medio absoluto que llenaba todo el espacio y servía de soporte para las ondas de luz.
del mismo modo que el aire transporta el sonido. La idea parecía razonable. Si las ondas del mar necesitan agua y las ondas sonoras necesitan aire, ¿por qué la luz iba a ser diferente? El éter era la respuesta elegante, invisible, intangible, inmóvil, un escenario cósmico fijo sobre el cual todo se movía, pero el éter tenía un problema grave: nadie podía encontrarlo. Cada experimento diseñado para detectarlo fracasaba. No dejaba huella alguna, no frenaba la luz, no alteraba su velocidad, no se manifestaba de ningún modo. Era una hipótesis que explicaba todo y, al mismo tiempo, no podía ser comprobada, y una hipótesis así no es física, es metafísica con pretensiones matemáticas. Entonces ocurrió algo que rara vez sucede en ciencia. Alguien decidió tomarse las ecuaciones en serio, no reinterpretarlas, no retorcerlas para que encajaran en viejas ideas, sino aceptar sus consecuencias, aunque resultaran incómodas. La propuesta fue brutalmente simple. Tal vez la velocidad de la luz no depende del movimiento del observador. Tal vez las leyes de la física son las mismas para todos los observadores en movimiento uniforme. Y si ambas cosas son ciertas, entonces no son las ecuaciones las que están mal. Es nuestra intuición sobre el espacio y el tiempo la que necesita ser desmontada y reconstruida desde cero. Hasta ese momento, el tiempo era algo absoluto. Un reloj ideal marcaba el mismo ritmo en cualquier parte del universo. Dos eventos simultáneos para un observador lo eran para todos. El espacio también era absoluto. Una regla tenía la misma longitud independientemente de quién la midiera, pero esas ideas no sobrevivieron al choque con la realidad. Si la velocidad de la luz es la misma para todos, entonces el tiempo no puede fluir igual para todos. No es una opinión, es una consecuencia lógica. Imaginen dos relojes idénticos, uno se queda en la Tierra, el otro sube a una nave que viaja a gran velocidad y luego regresa. Cuando se reencuentran, los relojes no marcan lo mismo. El que viajó va retrasado, no porque esté roto, no porque haya sufrido daños, sino porque el tiempo mismo ha transcurrido de manera diferente para cada uno. Esto no es una ilusión óptica ni un truco matemático, es un hecho medido con relojes atómicos reales. El tiempo se dilata, no porque lo digamos, sino porque la naturaleza lo hace, y si el tiempo cambia, el espacio no puede quedarse intacto. Las longitudes se contraen en la dirección del movimiento. Un objeto rápido es más corto para quien lo observa en movimiento relativo. De nuevo, no es una opinión, es una consecuencia inevitable. Espacio y tiempo dejaron de ser entidades separadas, se fundieron en una sola estructura, el espacio-tiempo, un tejido de 4 dimensiones donde los eventos tienen lugar. Cada observador corta ese tejido de manera distinta, separando lo que llama espacio de lo que llama tiempo. Aquí conviene detenerse un momento, porque este punto suele generar confusión. No es que el espacio se contraiga realmente y el tiempo se dilate realmente mientras otro observador está equivocado. Ambos tienen razón en su propio marco de referencia. La realidad no privilegia a ninguno. Esto resulta profundamente incómodo para la mente humana, que busca un punto de vista absoluto, una verdad única que todos compartan. Pero la naturaleza no está obligada a ser cómoda, está obligada a ser coherente. Hasta aquí podríamos pensar que la situación ya es bastante extraña, pero aún no hemos llegado al núcleo del problema. Todo lo anterior ocurre incluso en ausencia de gravedad. Es la relatividad especial, el escenario plano, sin masas deformando nada. La gravedad introduce una complicación adicional. Durante mucho tiempo, se pensó en ella como una fuerza misteriosa que actúa a distancia. Dos cuerpos se atraen sin tocarse. La explicación funcionaba matemáticamente, pero dejaba un sabor amargo. ¿Cómo sabe un objeto que otro está allí? ¿Cómo se transmite esa influencia? La respuesta llegó cuando se hizo la pregunta correcta. En lugar de preguntar, ¿qué fuerza actúa?, se preguntó, ¿qué geometría describe el movimiento? Imaginen que viven en una superficie curva, como la de una esfera. Si caminan en línea recta, eventualmente regresarán al punto de partida, no porque hayan girado, sino porque la superficie misma es curva. Desde dentro, el movimiento parece rectilíneo. Desde fuera,
se ve la curvatura. La gravedad funciona de manera análoga, pero no curva el espacio solo, curva el espacio-tiempo. Las masas y la energía deforman ese tejido. Los objetos no son atraídos por una fuerza invisible, simplemente siguen las trayectorias más rectas posibles dentro de una geometría curva. Una manzana cae porque el espacio-tiempo alrededor de la Tierra está deformado. La Luna orbita porque sigue una trayectoria natural en ese tejido curvo. Los planetas no están siendo empujados ni tironeados, están cayendo continuamente alrededor del Sol. Esta visión tiene consecuencias extraordinarias. El tiempo pasa más despacio cerca de objetos masivos. Un reloj en la superficie de la Tierra avanza ligeramente más lento que uno en un satélite. Si no corrigiéramos ese efecto, los sistemas de navegación fallarían por kilómetros cada día. Aquí la teoría deja de ser una curiosidad filosófica y se convierte en una herramienta práctica. Sin relatividad, muchos de los dispositivos modernos simplemente no funcionarían. Ahora bien, si la masa curva el espacio-tiempo, ¿qué ocurre cuando concentramos mucha masa en un volumen muy pequeño? La curvatura aumenta, y llega un punto en que esa curvatura se vuelve tan extrema que ninguna trayectoria que apunte hacia afuera logra escapar, ni siquiera la luz. Aquí aparece el concepto que tanto fascina y aterra: el agujero negro. Un agujero negro no es un objeto en el sentido habitual. No es una bola sólida ni un vacío misterioso que devora todo. Es una región del espacio-tiempo donde la geometría está tan deformada que el futuro apunta inevitablemente hacia el interior. El horizonte de sucesos marca una frontera peculiar. No es una superficie física, no hay una pared ni una membrana. Es simplemente el límite a partir del cual todas las trayectorias posibles conducen hacia adentro. Cruzarlo no produce ningún efecto local especial, no hay alarma cósmica ni señal luminosa. Desde el punto de vista de quien cae, nada extraordinario ocurre en ese instante. Desde fuera, sin embargo, la historia es distinta. Un observador distante nunca ve a alguien cruzar el horizonte, lo ve acercarse cada vez más despacio, su luz cada vez más roja, hasta desvanecerse. El tiempo, para ese observador, parece congelarse en el borde. Aquí chocan dos descripciones igualmente válidas. Para quien cae, el cruce ocurre en un tiempo finito. Para quien observa desde lejos, nunca sucede. No es una contradicción, es relatividad aplicada al extremo. Más adentro, las cosas se vuelven todavía más extrañas. Las trayectorias que antes llamábamos direcciones espaciales intercambian su papel con el tiempo. Avanzar hacia el centro no es una opción, es una obligación. Del mismo modo que no pueden evitar avanzar hacia el mañana, no pueden evitar avanzar hacia la singularidad. La singularidad no es un objeto puntual en el espacio, es un límite de la teoría, un lugar donde las ecuaciones dejan de tener sentido, las cantidades se vuelven infinitas, la curvatura se dispara. No es que la naturaleza contenga infinitos reales, es que nuestra descripción se rompe. Aquí la relatividad general levanta las manos y confiesa su ignorancia. Nos dice cómo llegar hasta el borde del abismo, pero no qué ocurre más allá. Y este es el punto crucial que muchos pasan por alto. Los agujeros negros no son el final de la física, son señales luminosas que indican que falta algo, que nuestras teorías, por brillantes que sean, están incompletas. Cuando incorporamos la mecánica cuántica a la historia, el panorama se vuelve aún más inquietante. El vacío ya no es vacío, está lleno de fluctuaciones. Pares de partículas aparecen y desaparecen continuamente. Cerca del horizonte de un agujero negro, estas fluctuaciones pueden separarse. Una partícula cae, la otra escapa. Desde fuera, parece que el agujero negro emite radiación, no porque tenga temperatura en el sentido clásico, sino porque la geometría del espacio-tiempo permite este fenómeno. El resultado es desconcertante. Los agujeros negros no son completamente negros, pierden masa, se evaporan lentamente, en tiempos absurdamente largos, pueden desaparecer. Esto plantea una pregunta devastadora: ¿qué ocurre con la información de lo que cayó dentro? La mecánica cuántica afirma que la información no se destruye. La relatividad parece sugerir lo contrario. Aquí la física se encuentra consigo misma en un conflicto interno.
Dos teorías extraordinariamente exitosas dicen cosas incompatibles, y cuando eso ocurre, sabemos que estamos ante una frontera del conocimiento. No estamos al final del camino, estamos justo en el borde. Cuando dos teorías tan sólidas como la relatividad general y la mecánica cuántica entran en conflicto, no significa que una de ellas sea inútil. Significa que ambas son aproximaciones extraordinarias a una realidad más profunda que todavía no comprendemos del todo. La historia de la física es, en el fondo, la historia de estas aproximaciones sucesivas. Cada teoría nueva no destruye a la anterior, la contiene como un caso límite. La mecánica clásica funciona maravillosamente bien para pelotas, puentes y planetas. La relatividad corrige a la mecánica clásica cuando las velocidades son extremas o los campos gravitatorios intensos. La mecánica cuántica describe con precisión quirúrgica el comportamiento de átomos y partículas. El problema aparece cuando intentamos aplicar ambas simultáneamente en condiciones extremas, como el interior de un agujero negro o el origen del universo. El conflicto no es técnico, es conceptual. La relatividad nos dice que el espacio-tiempo es una entidad continua, suave, diferenciable. La mecánica cuántica nos dice que la naturaleza, en su nivel más profundo, es discreta, fluctuante, probabilística. Una trata al espacio-tiempo como escenario, la otra exige que todo sea actor. Si el espacio-tiempo también fluctúa, si también está sujeto a incertidumbre, entonces la noción misma de distancia y duración deja de ser clara. No podemos hablar de puntos infinitamente pequeños cuando la propia geometría se sacude como la superficie de un mar en tormenta. Aquí aparece la idea de una escala mínima, una longitud tan pequeña que cualquier intento de medirla requiere tanta energía que se crea un agujero negro. En ese punto, medir deja de tener sentido. Esa escala se llama longitud de Planck. No es una barrera física como una pared, sino un límite conceptual. Más allá de ella, nuestras palabras pierden significado. Esto nos obliga a replantearnos algo que dábamos por sentado: el tiempo. No el tiempo de los relojes, sino el tiempo como concepto fundamental. En la relatividad, el tiempo es una coordenada más, entrelazada con el espacio. En la mecánica cuántica, el tiempo es un parámetro externo, algo que simplemente avanza y respecto de lo cual todo evoluciona. Dos roles incompatibles, y sin embargo, ambos funcionan en sus respectivos dominios. ¿Cuál es el verdadero? Tal vez ninguno. Tal vez el tiempo, tal como lo entendemos, no es fundamental, sino emergente. Imaginen una multitud en un estadio. Desde lejos, se observa una ola que se propaga. La ola no es una entidad individual, es el resultado colectivo de miles de personas levantándose y sentándose. Nadie viaja por el estadio, lo que viaja es el patrón. Del mismo modo, el tiempo podría ser un patrón emergente del comportamiento colectivo de grados de libertad más fundamentales, no algo que existe por sí mismo, sino algo que aparece cuando el sistema es observado a gran escala. Esta idea resulta profundamente perturbadora, porque nuestra experiencia está anclada en la sensación del paso del tiempo. Recordamos el pasado, anticipamos el futuro, sentimos el presente. Pero la física fundamental no parece compartir esta narrativa. Las ecuaciones más profundas funcionan igual hacia adelante y hacia atrás. No distinguen pasado de futuro. La flecha del tiempo no está escrita en las leyes básicas. Entonces, ¿de dónde surge? La respuesta parece estar en la entropía, en el desorden, en la estadística, no porque el universo prefiera el caos, sino porque hay más formas de estar desordenado que ordenado. Un vaso roto puede adoptar miles de configuraciones. Un vaso intacto, solo una. El tiempo apunta en la dirección en la que aumenta la entropía, no porque alguien lo haya decidido, sino porque es abrumadoramente más probable. La irreversibilidad que sentimos es una ilusión estadística extremadamente robusta, pero los agujeros negros complican incluso esta historia. Son los objetos con mayor entropía posible para una cantidad dada de energía. En cierto sentido, son la máxima expresión del desorden, y, sin embargo, su evaporación plantea un dilema. Si un agujero negro se evapora por completo, ¿qué ocurre con la información que cayó dentro? Si desaparece,
La flecha del tiempo podría apuntar en direcciones contradictorias. La mecánica cuántica se vería violada. Durante décadas, este problema dividió a la comunidad. Algunos pensaban que la información se perdía, otros afirmaban que debía conservarse de algún modo, quizá codificada sutilmente en la radiación emitida. Aquí la física se vuelve casi filosófica, pero sin perder rigor. No estamos discutiendo gustos o interpretaciones subjetivas. Estamos discutiendo coherencia matemática y consistencia experimental. Aparecen ideas audaces. El horizonte podría no ser tan inocente como parece. Podría almacenar información en su superficie, no en su volumen. La cantidad de información de una región del espacio podría depender del área de su frontera. Esta intuición conduce al llamado principio holográfico. Como un holograma bidimensional que codifica una imagen tridimensional, el universo podría describirse completamente desde su borde. Esta idea, que suena a ciencia ficción, emerge de cálculos precisos. No es un capricho, es una respuesta desesperada pero elegante a un problema real. Si el principio holográfico es correcto, entonces nuestra noción de espacio profundo es una construcción emergente. El interior no es fundamental, es una proyección. Esto nos obliga a cuestionar incluso la idea de dentro y fuera. Quizá no haya un interior literal del agujero negro como lo imaginamos. Quizá sea una descripción útil, pero no última. La lección aquí es incómoda pero hermosa. Cada vez que creemos haber llegado al final, la naturaleza nos muestra que apenas hemos rascado la superficie. No por malicia, sino porque nuestra intuición evolucionó para sobrevivir en la sabana, no para comprender singularidades. Y, sin embargo, a pesar de todo, seguimos avanzando, con preguntas, con errores, con ideas que a veces funcionan y a veces no. La física no es una colección de respuestas definitivas. Es una conversación continua entre lo que creemos entender y lo que la realidad nos permite medir. Y ese diálogo no se detiene. La lección aquí es incómoda pero hermosa. Cada vez que creemos haber llegado al final, la naturaleza nos muestra que apenas hemos rascado la superficie, no por malicia, sino porque nuestra intuición evolucionó para sobrevivir en la sabana, no para comprender singularidades. Y, sin embargo, a pesar de todo, seguimos avanzando, con preguntas, con errores, con ideas que a veces funcionan y a veces no. La física no es una colección de respuestas definitivas. Es una conversación continua entre lo que creemos entender y lo que la realidad nos permite medir. Y ese diálogo no se detiene. Al llegar a este punto, conviene hacer una pausa y mirar hacia atrás, no para repetir lo dicho, sino para entender qué tipo de viaje ha sido este. No hemos recorrido una lista de hechos, ni una sucesión de fórmulas. Hemos seguido una línea de pensamiento, una forma de enfrentarse al universo. La ciencia no avanza porque tengamos respuestas, sino porque somos incapaces de ignorar ciertas preguntas. Cada gran salto ocurre cuando alguien se atreve a decir, esto que funciona tan bien, quizás no es toda la historia, y eso requiere una valentía particular. No la valentía física, sino la intelectual. La disposición a abandonar ideas queridas cuando la naturaleza se niega a obedecerlas. El universo no se adapta a nuestras expectativas, no se comporta como creemos que debería, se comporta como es, y nuestra tarea no es domesticarlo con palabras reconfortantes, sino escucharlo con atención suficiente como para no malinterpretarlo. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo conceptos aparentemente sólidos, espacio, tiempo, simultaneidad, causa se vuelven flexibles cuando se los examina con precisión, no porque estén mal, sino porque eran aproximaciones útiles en un rango limitado de experiencias. Funcionan en nuestra escala cotidiana, pero se transforman cuando ampliamos la mirada. Esto no debería desanimarnos, al contrario, significa que el conocimiento no es un edificio terminado, sino una estructura viva. Cada teoría es un andamio que nos permite subir un poco más alto. Cuando deja de ser útil, no lo maldecimos, simplemente lo desmontamos y construimos otro mejor. Los agujeros negros, lejos de ser monstruos cósmicos o curiosidades exóticas, cumplen un papel esencial en esta historia.
son los lugares donde nuestras teorías se ven forzadas a confesar sus límites. Son laboratorios extremos que nos obligan a pensar con más cuidado, a ser más humildes, a aceptar que aún no lo sabemos todo, y eso está bien. La ignorancia, bien reconocida, es el motor del progreso. No hay vergüenza en no saber. La vergüenza está en fingir que ya hemos terminado. Tal vez nunca tengamos una teoría final. Tal vez el universo no tenga un último capítulo que cierre la historia con una ecuación elegante. Y aún así, el intento habrá valido la pena, porque comprender no es poseer la verdad, sino acercarse a ella con honestidad. La física, en su mejor forma, no es un conjunto de dogmas, es una forma de pensar, una disciplina que nos entrena para distinguir entre lo que creemos, lo que medimos y lo que realmente sabemos. Si algo merece quedarse de todo esto, no es un dato específico ni una respuesta definitiva, sino una actitud, la disposición a cuestionar, a dudar, a explorar sin miedo a que el camino se vuelva extraño, porque cuando el universo deja de parecer simple, no es señal de fracaso, es señal de que estamos empezando a entenderlo de verdad. Y quizá ahí reside el punto más importante de todos, no en los agujeros negros, ni en el tiempo que se dilata, ni en las singularidades donde las ecuaciones se rompen, sino en lo que todo eso nos dice sobre nosotros mismos. Porque cada teoría física es, en el fondo, una extensión de la curiosidad humana, una forma de preguntar quiénes somos y dónde estamos, usando el lenguaje más preciso que hemos sido capaces de inventar. Cuando miramos al cielo nocturno, no solo observamos puntos de luz, observamos nuestra propia ignorancia reflejada a escala cósmica. Cada estrella es una pregunta que aún no hemos terminado de formular. Cada región oscura, una invitación a pensar mejor. La tentación de creer que el universo debe ser comprensible de manera simple es profundamente humana. Queremos finales claros, causas limpias, respuestas definitivas, pero la realidad parece operar de otro modo. Se deja entender parcialmente, por capas, como una historia que nunca revela del todo su último significado, y eso no la vuelve menos hermosa, la vuelve más honesta. La ciencia no nos promete consuelo, no nos garantiza sentido, lo que ofrece es algo más exigente y, a la vez, más valioso, coherencia, la posibilidad de construir explicaciones que no dependan de deseos, sino de observación, de aceptar resultados incluso cuando contradicen nuestra intuición. En ese sentido, entender el universo no es domesticarlo, sino aprender a convivir con su extrañeza, a aceptar que hay límites, no porque seamos torpes, sino porque todo sistema que intenta comprenderse a sí mismo necesariamente encuentra fronteras. Quizá nunca sepamos qué ocurre realmente más allá de un horizonte absoluto. Quizá el tiempo no sea lo que creemos. Quizá el espacio sea una ilusión útil. Y aún así, seguimos preguntando, seguimos calculando, seguimos mirando, porque mientras haya preguntas honestas, la física no estará terminada, y mientras la física no esté terminada, nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos seguirá creciendo, no hacia una verdad final, sino hacia una claridad cada vez mayor sobre lo que significa preguntar correctamente, y eso, al final, es lo más cerca que hemos estado nunca de comprender algo de verdad.